Ya, ok, ok. Buenos días con todos los presentes. Bueno, vamos a iniciar nuestro webinar. Bueno, bienvenidos a este espacio donde la filosofía y la práctica clínica se entrelazan para cuestionar lo invisible. En un mundo donde la medicina avanza a pasos gigantados, ¿en qué mundo de la medicina, qué sucede con aquellas fallas que no se registran en los sistemas, pero que dejan heridas en la dignidad humana? Hoy hablaremos sobre no solo del protocolo, sino de la sombra ética que acompaña cada muestra mal tomada, cada etiqueta perdida, cada silencio cómplice, porque en salud el error más peligroso no es solo el que se comete, sino el que se normaliza. Imaginen un río. En la superficie fluye aparentemente calmo, pero bajo ella, corrientes ocultas arrastran sedimentos de negligencia. Así opera el error panalítico, silencioso, acumulativo, capaz de erosionar vidas. La frase que nos guía hoy: no todo error se ve, pero cada error deja huella. Es un llamado a despertar. ¿Cuántas veces hemos confundido cumplir con tal de hacer bien? La filosofía nos interpela. ¿Es técnicamente aceptable lo que éticamente nos avergüenza? Bien, este webinar tiene como objetivo desentrañar la paradoja del error invisible. Es decir, aunque no lo registremos, su impacto se multiplica en un dolor de un diagnóstico equivocado, en la angustia de un tratamiento innecesario. Bien, es por ello que hoy confrontaremos esta fragilidad sistemática con las herramientas de la ética y la filosofía, que son el punto central justamente de este webinar, y sobre todo la humanidad compartida en este problema que nos concierne a todos. Continuamos con un bloque filosófico teórico con ejemplos reales, por favor. Ya, siguiendo con la parte del bloque filosófico, tenemos la ética de Kant. Se basa en el imperativo categórico de actuar solo según máximas que pueden ser leyes universales. Por ejemplo, no mentir. No mentir debe valer siempre y sin excepciones. El deber es innegociable. Lo moralmente correcto no depende de resultados ni de circunstancias, sino de la intención de cumplir con lo que es correcto en sí mismo. Por ejemplo, el caso de un tecnólogo médico. Seguir un protocolo sin aplicar conciencia crítica viola la ética de Kant. No basta parecer ético, se debe actuar por deber, no por conveniencia. Por ende, la integridad exige que nuestra brújula moral apunte a principios universales, jamás a atajos pragmáticos. Por lo tanto, priorizar resultados sobre el deber nos hace cómplices de la inmoralidad. Vamos a hablar de política que habla también Carol Gilligan. ¿Quién es Carol Gilligan? Pues es una psicóloga y a la vez una filósofa. ¿Qué nos dice? Frente al rigor del cotidiano, Carol Gilligan, ¿qué nos recuerda? Nos dice que la ética también late de los detalles. En el caso de una paciente embarazada cuyo resultado se comunicó con frialdad, el error no fue solo técnico, ¿no? Fue una ruptura del cuidado. Gilliam también nos desafía que donde queda la compasión en los manuales de laboratorio. La empatía no es un pus, es el antídoto contra la deshumanización, porque en un tubo de ensayo nunca es solo un tubo, es la esperanza de alguien en que confía en nosotros, ¿no? Bueno, continuando, hoy día les voy a compartir un caso basado en hechos reales. El caso gira en torno a un adolescente que fue diagnosticado erróneamente con diabetes debido a un error de laboratorio. Un error técnico aparentemente pequeño que tuvo consecuencias enormes en su vida. Durante meses, este joven vivió bajo el tratamiento, la dieta, la ansiedad y el estigma de tener una enfermedad crónica. Su familia también reorganizó su vida en torno a este diagnóstico. Finalmente se descubrió que había sido un error. Se descubrió que la muestra había estado etiquetada con otro nombre. No tenía diabetes, pero el impacto emocional y social ya estaba hecho. Este caso plantea una pregunta central. ¿Qué es lo justo cuando se ha causado un daño a raíz de un error? ¿Basta con pedir disculpas? ¿Con corregir el error? ¿O hay algo más profundo que debe repararse? Este adolescente no solo fue afectado físicamente, sino psicológicamente y socialmente.
Hoy carga con la desconfianza en el sistema de salud, con el medio de que cualquier cosa pueda salir mal de nuevo, y también con el estigma. Aquí es donde entra John Rawls en su teoría de la justicia como equidad. Rawls propone un experimento mental. Imaginemos que debemos diseñar las normas de una sociedad sin saber qué rol ocupa en ella, es decir, tras un velo de ignorancia. No sabremos si seremos ricos o si seremos pobres, sanos o enfermos, médicos o pacientes, víctimas o responsables de errores. Desde la posición imparcial, dice Rawls, elegiríamos reglas que garanticen protección, porque podría tocarnos estar en ese lugar. Entonces, si aplicamos la lógica al caso que les presenté, si yo no seré, si seré o quién comete este error o quién sufre sus consecuencias, querré un sistema que no solo corrija errores, sino que prevenga, repare y proteja la dignidad humana, cuando el daño ya es irreversible. Rawls nos recuerda que la justicia no es simplemente tratar a todos igual, sino construir estructuras justas, donde los más afectados no sean ignorados ni minimizados. Rawls no nos dicta una receta, pero sí una orientación. Una sociedad justa debe asegurar que cada persona, incluso en el peor escenario, siga siendo tratada con dignidad. En este caso, eso puede implicar un sistema de salud que asuma responsabilidad de manera clara y empática. Una revisión profunda de los protocolos para evitar errores similares a un futuro y sobre todo una actitud ética de no ver a esta persona como un error, sino como alguien a quien le faltó el sistema, que merece justicia, no solo disculpas. ¿Qué tipo de respuesta esperaríamos? La respuesta justa no es la que borra el error, porque eso no es posible. Es la que reconoce el daño, protege a quien lo sufre y transforma las estructuras para que no vuelva a ocurrir. Continuando con el caso número 2, el cual es error en la prueba de VIH. Un falso positivo en una prueba de VIH no es solo un error técnico. En este caso que les voy a hablar, destruyó una familia, rompió la confianza y causó un daño emocional profundo. Hans Jonas, con su principio de responsabilidad, nos dice: actúa de modo que las consecuencias de tu acción no destruyan la posibilidad de una vida auténtica. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Hasta la última persona afectada por nuestras decisiones. No es un simple dato estadístico, es una vida que sufrió por una omisión evitable. La ética, en este caso, nos exige más que precisión, nos exige humanidad, rigor y conciencia de que cada acción puede marcar para siempre la vida del otro. Toda acción tiene una consecuencia. Y bueno, según el principio de responsabilidad de Jonás, nos dice que ser responsable es actuar como si la vida ajena dependiera de nosotros, porque al final realmente sí depende de nosotros. Bien, a continuación vamos a tener la participación de nuestro ponente e invitado, que es Reyes Alfaro Willer Adamir, justamente que es un tecnólogo reconocido en esta área, que nos explicará un poco más acerca de la fase preanalítica en el laboratorio, entre otros detalles, para poder profundizar un poco más en este mundo en el webinar. Adelante, ponente, por favor. ¿Se puede visualizar? Sí, se puede confirman, por visualizar. favor? Sí, profesor. Listo, ok. Como les muy bien están enfocando en la parte filosófica, tomar conciencia sobre todo lo que realmente se viene haciendo día a día, como nosotros como profesionales tecnólogos médicos, o ustedes en este caso, futuros tecnólogos médicos. Es una cadena realmente cuando nosotros hablamos de fase preanalítica, analítica y postanalítica, donde finalmente obtenemos un resultado. En cualquiera de estas etapas puede cometerse errores, pero ya he mencionado muy bien que la fase preanalítica es donde más realmente se cometen los errores. ¿Ya? Bueno, la fase preanalítica no es más que el inicio del contacto no solamente con el paciente, sino también con el tipo de muestra que nosotros vamos a estar constantemente. Y con esto no quiero decirle que realmente ustedes se enfoquen en los exámenes básicos como una glucosa o una prueba de infecto contagiosa como el VIH, como lo estaban visualizando, sino hay que tener una mayor amplitud de nuestro conocimiento y de nuestros
nuestra labor diaria. Si tienes una muestra de sangre, fácilmente tú puedes volver a tomar una nueva muestra y procesar sin ningún problema. Pero si estás en anatomía patológica, pues esto es difícil que se cambie el nombre o se identifique, que haya una mala identificación de la muestra. En la vida se va a poder sacar un mismo órgano al mismo paciente. Entonces, para eso nosotros tenemos que estar con nuestros 5 hasta 6 sentidos, ¿ya? Para poder identificar y minimizar los errores. En este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? O lo que se acostumbra y debemos acostumbrarnos, los que estamos recién saliendo, a hacer solicitud de análisis, ¿no? O estudio por el médico. En este caso, el médico siempre va a necesitar de un estudio complementario para poder determinar el diagnóstico del paciente. Ahí es donde se debe identificar plenamente antes de tomar la muestra, para que posteriormente que se obtuvo la muestra, tenemos que identificarlo esa muestra. Ya en la actualidad es un poco más fácil, pero aún así hay errores porque se maneja los códigos de barras, ya se tiene que rotular con lapicero y de repente el lapicero se borró, tuvo contacto con alcohol, se borró el nombre, la letra no se identificaba bien. Entonces, los códigos de barras en la actualidad ya nos ayudan mucho a minimizar estos errores. Y también para eso hay que transportarlos adecuadamente, cada una de estas muestras, porque no basta tomar la muestra y ahí terminó, ¿no? Hay que saber transportarlo en un container que sea debidamente hermético, con mucha seguridad, porque ¿qué pasa de repente transportándote si es en el mismo lugar de trabajo en el hospital? El piso estuvo mojado, te resbalaste, los tubos se cayeron, se rompieron, se destaparon, múltiples cosas pueden pasar. Y automáticamente te identifica con el código de barras. Pero eso estamos hablando en ciertos lugares, no en todos. Si hablamos del Ministerio de Salud, que tiene grandes deficiencias, entonces siempre se va a manejar aún todavía con la rotulación, con el ingreso al sistema, y en muchos lugares todavía no se cuenta con un sistema adecuado. La manipulación de los especímenes, ¿no? De las muestras, la recepción y la distribución adecuada. Pues entonces, no, pues en la distribución, pues para que haya un trabajo correcto. Con el documento que se genera o la solicitud, pues tiene que acompañar la muestra. Eso debe ir en conjunto, no debe ir por separado. Caso que muy común sucede, ¿no? El paciente, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada para determinar un diagnóstico de diabetes. Simplemente con leer hemoglobina cree que es un examen de hemoglobina. Entonces, estamos teniendo un error ahí. Entonces, nosotros debemos cerciorarnos con la solicitud para recién tomar la muestra. Ahora, ¿cómo debe prepararse el paciente también? Hay ciertos analitos que el paciente necesita una preparación y además, adicionalmente, la información que necesitamos dentro del laboratorio. El paciente está tomando algún anticoagulante, el paciente está recibiendo algún tratamiento X. Toda esa información nosotros debemos conocer en esta primera fase, ¿no? Entonces, ya saben, preparación del paciente, cómo es que debe venir. En ayunas, no requiere ayuno, no debe haber ingerido alimento, no debe haber tomado algún medicamento, está recibiendo tratamiento anticoagulante, X cosas que debe evitar el paciente, ¿no? Para la toma de muestra o la obtención de la muestra, pues antes de pincharle al paciente, pues tenemos que tratarle bien al paciente, tenemos que ubicar la vena, ¿no? O sea, ya porque yo soy tomador de muestra antiguo y todo esto, entonces voy a hincar al paciente, ¿no? No es así. Primero hay que brindarle confianza al paciente, prepararlo, visualizar la vena, en este caso, si vamos a tomar una muestra de sangre. Para esos procedimientos, nosotros debemos ceñirnos a unas guías internacionales, como el NSSLS, o también el más frecuentemente se utiliza a nivel internacional, como la guía CLSI, que recomiendan los pasos a seguir y son guías que ya están estandarizadas para nosotros evitar cometer los errores. Una vez que se toma la muestra, pues
ya nosotros tenemos que identificarlo debidamente con sus nombres, con su número de documento, algún número que nos pueda identificar, su posibilidad. Exámenes vamos a realizar conjuntamente con la solicitud, como verán acá en esta gradilla. Todos los tubos que se han extraído están debidamente identificados con un código de barras que va a ser más fácil para poder identificarlo y cometer algún error. En transporte, como les decía, tiene que ser, no vas a coger en la mano nada más y llevarlo todas las muestras que ya tomadas, ¿no? Es cierto, muchas cosas pueden pasar. Te topaste con algún paciente, con el mismo personal de salud, con el personal de limpieza, te resbalaste, te cerraron la puerta en la cara, entonces, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, uno tiene que ver la forma más conveniente para poder transportarlo. El registro es muy importante, como les decía, ¿no? En la fase preanalítica, pues es un factor muy importante cuando al momento de ingresar o manejar un sistema informático dentro del laboratorio, un sistema de gestión, porque eso nos va a permitir, en cualquier parte se puede visualizar toda la información, el historial de cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces es muy importante el sistema de gestión, el sistema informático. La manipulación de las muestras, la recepción y distribución, como les mencionaba. Esto se tiene que seleccionar adecuadamente. Ya, gracias a Dios, ahora ya se tiene la modernidad. Ahora estos tubos, así como tienen una identificación con cada uno de sus colores de tapas, ya en el caso de para identificar o separar una muestra de suero, ya no necesita mucho el uso de estos crioviales, porque estos tubos tienen un separador gel y basta con la centrifugación para poder separar tanto el coágulo y del suero. Entonces ya no necesita, ya no amerita hacer la separación como anteriormente se hacía, ¿no? Que se utilizaba tubos sin separador de gel o tubos de vidrio, que teníamos que centrifugarlo y hacer uso de estos crioviales o tubos o un recipiente donde podamos hacer la separación de la muestra. Y una vez que se identifica y se rotula adecuadamente las muestras, ahora vamos a distribuir adecuadamente a cada uno de los servicios. Si es una muestra con un aditivo anticoagulante, como es para tubo de etapa celeste, pues se irá a coagulometría, ¿no? Y si es solo un suero, pues irá al área de bioquímica o inmunología, que normalmente se maneja este tipo de muestras. En resumen de lo que realmente se realiza dentro del laboratorio. Y la prioridad que se le está dando en este caso, pues está en una forma muy resumida. Espero que realmente ustedes les haya llenado las expectativas y pues esto está en un proceso de aprendizaje. Bueno, ahora continuamos con una breve pausa reflexiva. Para ello les voy a hacer algunas preguntas. Me gustaría que participen de manera voluntaria. Eh, ¿Ustedes creen que somos verdaderamente libres de equivocarnos cuando nuestras acciones pueden afectar o dañar a otro? Es decir, ¿hasta qué punto está permitido equivocarnos no solo en laboratorio, sino también como personas en el día a día? Quizás tienen algunas experiencias vividas que puedan compartirlo, por favor. Claro, yo tengo de un familiar, eh, de un familiar la cual se puede hacer un análisis, ¿no? Y como dijo el profesor, es muy importante ciertos procesos, ¿no? Tener ciertos cuidados, ¿no? Eh, la preanalítica y la postanalítica sí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que pasó? Él se va a una rutina diaria, pues, ¿no? Una rutina diaria que quiso hacerse, y es grave lo que le pasó, ¿ah? Porque él se va a hacer una prueba de lisa, o sea, de SIDA, y le salió positivo. ¿Se imaginan que ustedes se hagan una prueba de esa magnitud y te digan, ¿sabes qué? Eres positivo. ¿Te imaginas que
ese que te dan ese examen y te digan, eres positivo, es tremendo. Su vida cambió en ese momento 360 grados. El mundo se lo vino encima. No, eso fue ese año. Bueno. Se aisló de la familia, no sabemos por qué, ¿no? Fue terrible, terrible, ¿no? No sabemos por qué hasta que después de... Y él tuvo dudas, ¿no? Porque él se sentía bien, ¿no? Y estuvo así como un mes, cambió. Y tenía dudas, ¿no? Y se fue a otra análisis eh, y le salía negativo, que no tenía SIDA. Y se va a hacer otro examen más, salía negativo. Entonces se va a reclamarlo pues al laboratorio, ¿qué pasó, no? Y efectivamente había sido un error del laboratorio. Es- por eso hay que tener mucho, mucho cuidado al momento de rotular, como dice el profesor, ¿no? Rotular al momento de las muestras, ¿no? Si es del paciente adecuado, si es de Jorge o de Daniel, rotularlo bien, ¿no? En qué frasco también va a ser todo eso, si no me equivoco. Es muy importante, ¿no? La vida puede cambiar. Imagínense que hubiera pasado, hubiera tomado una decisión incorrecta, se hubiera suicidado, no sé, ¿qué hubiera pasado? Solo por un mal resultado, ¿no? Eso es lo que yo tengo de experiencia en un familiar cercano. Claro, ¿no? La responsabilidad ética también puede limitar esa libertad, especialmente en contextos como estos, ¿no? Donde un error puede causar un daño físico, emocional, en este caso, o social. Bien, a continuación, otra pregunta. ¿El miedo a la sanción es suficiente para construir moralidad? Mira, ya que nosotros no debemos hacer nuestro trabajo por miedo. Nosotros estamos formándonos para algo. Trabajamos con vidas. Y nuestra ética no nos permite decir de que voy a tener miedo porque me van a sancionar, porque tengo que procesarlo, ni nada por el estilo. Nuestra vocación nos conlleva a realizar adecuadamente cada proceso, cada manipulación de una muestra, porque la satisfacción del paciente es nuestra satisfacción también, sea buena o mala, porque nosotros estamos contribuyendo para mejorar su salud. Entonces, hay que sacarse ese, esa idea de nuestra mente que no es por miedo. Nuestra ética no nos permite a contribuir a los errores. Claro, muchas gracias por su participación. Bien, por último, les pregunto, ¿qué perdemos como sociedad cuando el laboratorio se convierte en una fábrica de incertidumbres frágiles? En otras palabras, ¿qué perdemos cuando el laboratorio pierde esa confiabilidad, ¿no? En procesar mal sus muestras, sus resultados. Mira, en esta sociedad se pierde todo. Pierde la credibilidad en los mismos trabajadores, en los mismos profesionales, en la misma empresa, en el mismo paciente, el mismo médico, incluso puede perder la credibilidad porque cuando no se llega al diagnóstico del paciente, pues muchas veces amigos médicos que están tratando a los pacientes se preguntan qué está pasando acá. Y bien es cierto, o sea, no solamente por los errores a veces se puede ver en esa encrucijada, porque tienen que entender ustedes ya cuando ustedes se encuentren en el campo laboral o en la cancha, como se dice vulgarmente, em, hay muchas variantes ya de cada una de las enfermedades, que una te conlleva a otra y totalmente desconocidas en el mundo todavía. Entonces,
cada día la tecnología en cierto modo nos está favoreciendo porque de esa forma ya nos minimiza tanto tiempo como el acercarnos mucho más a la realidad de cada una de las enfermedades de los pacientes. Claro, en este caso también el paciente, ¿no? Que como usted mencionó que tiene ciertas recomendaciones, para ello es importante que sea responsable, ¿no? Y transparente para que sus resultados sean positivos y buenos resultados, ¿no? Correcto. Bueno, en resumen, teniendo en cuenta todo esto, es necesario tomar decisiones éticas, no solo desde el laboratorio clínico, sino como personas, eh, más allá de lo técnico o profesional, hay que prevenir estos fallos, ¿no? Implica una responsabilidad, una justicia, una humanidad, concluyendo que el mayor peligro no es cometer errores, sino normalizarlos. Por eso, a continuación, vamos a darles propuestas de acción. Les invito a estar atentos. Muchas gracias. En todo caso, volvemos nuevamente con la presentación de las diapositivas, por favor. Bien, tenemos en cuenta esta parte de propuestas de acción desde el laboratorio clínico, teniendo en cuenta un enfoque ético. Bien, la fase preanalítica se ha vuelto un espejo. ¿Por qué? Porque está reflejando qué tan profunda sería nuestra ética de manera aplicada. Más que tecnología, también se necesita más conciencia, tanto de parte del profesional de la salud, como también de los pacientes que acuden a estos servicios. Bien, hoy miramos hacia atrás para corregir los errores que otros sufrieron y mañana buscamos actuar para que nadie más tenga que padecerlos nuevamente, en el caso de los errores en la fase preanalítica. Por lo tanto, lo que se propone es incluir en las universidades la asignatura ética aplicar al error médico. Bien, porque un médico brillante puede cometer errores con consecuencias humanas profundas. Es por ello que se busca abordar no solo lo técnico, sino también las heridas filosóficas, como ya sea la pérdida de confianza, el sufrimiento o el sentido, porque sin información humanista, el profesional de salud corre el riesgo de tan solo ser un robot con bata, entre comillas. Es decir, sin ética, el conocimiento científico en el área de la salud se vuelve incompleto, porque básicamente nos falta esa parte humana para ser conscientes también de las consecuencias de nuestros actos. Bueno, continuando con las propuestas. Muchas veces en el laboratorio seguimos protocolos al pie de la letra. Llenamos formularios, registramos horas, usamos los tubos correctos. Pero, ¿realmente eso basta? ¿Eso asegura que actuamos bien? Cumplir un procedimiento no siempre significa que hicimos lo correcto desde el punto de vista ético. Por eso quiero proponer algo que puede parecer sencillo, pero que puede cambiar mucho. Que los protocolos incluyan chequeos éticos. Es decir, que no solo nos preguntemos, ¿se hizo? Sino también, ¿se hizo con integridad? Ahí es donde entra la ética, porque la no maleficencia no es algo que solo se dice en clases de bioética, es algo que debemos practicar todos los días, incluso cuando nadie nos está mirando. Bueno, continuando con las propuestas, hoy más que nunca necesitamos construir espacios de diálogo donde podamos compartir nuestros errores sin el miedo al juicio. Círculos en los que la vulnerabilidad no sea vista como debilidad, sino como un acto valiente de crecimiento. Como dijo Sócrates, solo reconociendo la ignorancia construimos sabiduría, porque solo cuando aceptamos que no lo sabemos todo es cuando ya estamos listos para aprender, escuchar y transformar. Bien, justamente es por ello que en el webinar del día de hoy, más que dejarle respuestas, estamos planteando preguntas que si bien pueden resultar incómodas, pues nos están ayudando a que nazca esta verdadera transformación, ya que como dijo Gadamer en la siguiente diapositiva, por favor, el diálogo es la
única medicina para los males que el monólogo ha causado en este caso. Y más que nada, no se puede curar una vida sin antes mirar la nuestra con responsabilidad, ya sea un tubo más rotulado, cualquier otro tipo de caso, pues no solo se trata de un error, sino es una vida que pudo cambiar. Y la ética no está presente solo en el manual, sino está en cómo actuamos cuando nadie nos ve. Ser congruentes con nuestras acciones y nuestras palabras y saber que cada gota de sangre y cada muestra lleva una vida detrás. Todo empieza desde nosotros, desde el microscopio, pero nunca termina allí. Bien. Y para finalizar, les invitaría a resolver un pequeño cuestionario. Vamos a compartir. Un momento, por favor. Listo, en todo caso vamos a empezar con el desarrollo del Kahoot. Estén todos atentos. Esta gran parte de errores. Bien, tengamos eso en claro. ¿Quién respondió posanalítica? Bueno, en este caso, recordar que está entre el 60 al 80% en la fase pre, antes de. Bien, continuamos. Bien, felicidades Belén Quispe, Mateo Bautista. Vamos. ¿Qué filósofo es mencionado en el webinar por su ética del deber? Bien, en este caso se trata de Kant, básicamente, que nos muestra el deber dentro de esta profesión con respecto al el cuidado de las vidas humanas que también tenemos a nuestro cargo. Continuamos. Felicidades a Alex Aipe, Belén Quispe, Mateo Bautista. ¿Cuál de los siguientes errores se considera un error preanalítico? Recuerden, es uno que también nuestro ponente invitado ha mencionado en su exposición. Bien, en este caso de las alternativas presentadas es el error en el etiquetado de la muestra. Bien, tenemos que tener un buen etiquetado para evitar confusiones y dar resultados erróneos o confundirlos con las personas a quienes van destinados. Bien, continuamos.
¿Qué propone la ética del cuidado de Carol Gilligan en el contexto del laboratorio? Ética del cuidado. Bien, la psicóloga y filósofa Carol Gilligan lo que propone es actuar con empatía y atención hacia el paciente. Eso es básicamente lo que propone desde la ética del cuidado. Bien, continuemos. Belén Quispe, felicidades. Tiene una racha de respuestas. Normalmente Mateo. Vamos por la mitad. Según el webinar, ¿por qué es importante hablar de los errores invisibles? Bien, como indicábamos, esos errores a ser de la fase preanalítica suelen pasar desapercibidos, pero estos a la larga pues pueden causar grandes daños, ya sea en un error en el diagnóstico, tal vez no se detecta a tiempo y no se puede tratar a la persona como tal en una etapa más eficiente que a una etapa más avanzada, por ejemplo. ¿Bien? O evitar algún tipo de tratamiento erróneo. Continuamos. Bien. Permite cuestionar si una decisión que genera daño fue realmente justa, aunque se haya seguido un protocolo. Bien, como mencionamos al inicio en las preguntas, se trata de la ética del deber de Kant. Bien, es necesario tener en cuenta que a pesar de que se siga un protocolo, un manual, entre otras, si hay una decisión que genera daño y no tiene básicamente esa vara de justicia dentro de, pues se debe poner bajo tela de juicio realmente si lo que se está haciendo es éticamente correcto. Bien. Para ir terminando, ¿qué actitud promueve el principio de responsabilidad de Hans Jonas en los profesionales de la salud? ¿Qué actitud? Como profesionales de la salud, ¿qué deberíamos hacer? Bien, se debe asumir la responsabilidad por el bienestar futuro de otros. Por más que tal vez si esto no sale a la luz, no podemos minimizar ni la responsabilidad legal, ni siquiera si tal vez solo haya consecuencias visibles, o culpar mucho menos a otros. Debemos hacernos responsables y conscientes de nuestros actos y asumir pues el error. ¿Cuál de estas propuestas ayuda a construir una cultura ética más humana en el entorno clínico? Estamos hablando de una cultura ética más humana. Bien, desde el lado humano, pues estamos buscando fomentar el diálogo, ya que somos seres capaces, dotados con habilidades comunicativas y el aprendizaje desde estos errores.
Continuando, ¿qué porcentaje aproximado de errores de laboratorio se da en la fase preanalítica? Si son la mayor parte de los errores que se dan en el laboratorio, ¿entre qué porcentajes creen que se ubicaría? En este caso, según investigaciones recientes, se ubica entre un 60 a 70% de los errores en laboratorio y es por eso que es un tema de relevancia en este webinar, justamente, errores en la fase preanalítica. Bien, felicidades a Belén Quispe, Mateo Bautista, Bermejo. Y la última pregunta. Completa la frase reflexiva del cierre. La ética no está en el manual, está en los resultados del laboratorio, instrucciones del protocolo, cómo actuamos cuando nadie nos ve y el nivel de conocimiento técnico. Bien, en este caso es en cómo actuamos cuando nadie nos ve. Bien, es necesario recordar que nosotros debemos ser responsables de nuestros actos, tomar la rienda por las consecuencias de nuestras decisiones, ya sean consecuencias buenas, malas, debemos ser conscientes de que cada acción tiene una consecuencia. Bien, entonces vamos a culminar y vamos a visualizar nuestro podio. Muchas gracias a todos por su participación. En tercer puesto tenemos a Bermejo. En segundo puesto a Belén Quispe. Y en primero a Mateo Bautista. Ok. Agradecemos a todos su participación. Muchas gracias por haber estado acompañándonos en este webinar. Gracias, profesor Willer, como tecnólogo, por compartir este pequeño espacio. Gracias por su apoyo y a la vez la participación, la cual nos brindó su punto de vista y la charla que nos ha brindado, que nos ha servido bastante, ¿no? No sé si un compañero para finalizar tiene algo más que decir. Este es el momento. Bueno, solo te voy a decir gracias, profesor, y espero esto no sea la primera vez ni la última. Esperemos contar con su apoyo para cualquier tema de esta magnitud. Eh, Gracias por el espacio y el tiempo que usted se ha tomado. Hemos estado en contacto y yo sé que fallas técnicas hubo y gracias por todo, profesor, y esperemos volvernos a ver pronto. Muchas gracias. Gracias, chicos, por por el tiempo, el espacio, la oportunidad, la consideración. Realmente saben que los considero bastante y como les decía, van en un buen camino. Continúen así cada día mejorando cada vez más. Y saben que es una etapa de inversión de dinero, de tiempo y de todo. Y no lo hagan porque quieren ser tecnólogos, sino háganlo, quieren a su carrera por vocación de servicio y quieren contribuir con los pacientes. Sigan y muchos éxitos en este ciclo y el próximo que les viene, ¿no? Estamos prestos para apoyarlos en lo que se pueda y no duden en consultarnos. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias, saluden todos a la cámara. Gracias por todo, chicos. Chao, cuídense.